Y le decía, aquí están en una escuela y aquí hay reglas. Allá en su casa a lo mejor tienen otras reglas y ustedes hacen lo que ustedes quieran o que sus papás los permitan. No quisiera hablar tanto en el tema o meterme tanto en el tema, pero por ejemplo en el tema de las relaciones. De sexualidad. O más bien de hombre-hombre, mujer-mujer. De los tipos de roles. Entonces como que pues tú sabes que dentro de lo religioso pues es hombre-mujer. Y para la ley es diferente. Pues aquí en Coahuila puedes casarte con un hombre o un hombre y un hombre o una mujer y una mujer. Entonces si eso está estipulado en un derecho y el derecho especifica tienes derecho a tener una unión matrimonial sin importar el género. Y luego de que no es cierto porque en la materia de tal nos dicen que es hombre-mujer, nada más, que lo otro está prohibido y cosas así en cuanto a la religión. Bienvenidos a su podcast digital Sale. En esta ocasión tengo un invitado muy especial. Su nombre es... Yo me llamo Alfonso. Bueno, voy a aclarar que es mi amigo y también en parte fue mi colega y ha sido mi colega durante un buen de tiempo. La razón por la que lo invité en esta ocasión es ya en temas pasados estuvimos hablando acerca de la educación y cómo había impactado desde que comenzó la pandemia. Hablamos también que ha habido un rezago. En esta ocasión, bueno, Alfonso, él ha fungido funciones como docente a nivel secundaria. También ha dado tutorías desde niveles básicos como primaria, pero pues ya de manera particular. Y ahorita la razón por la que él está aquí con nosotros es porque va a hablar acerca de también ese rezago. También cómo es la vivencia por parte de una escuela, en este caso privada. ¿Cómo ha sido tu experiencia o cómo fue tu experiencia desde que empezó la pandemia en las clases online? Sí, yo me acuerdo que pues nosotros estábamos en maestría y pues teníamos pocas clases en sí, pues en maestría ya es muy... Pues se puede decir que un poco más relax, porque son menos materias a lo que normalmente tiene uno en la licenciatura. Recuerdo que pues empezó la noticia, ya todo lo que sabíamos, que se escuchaba y que decían que pues no iba a llegar y que que el otro. Que se dio la orden de que pues ya no podíamos estar yendo a la escuela, que guardáramos reposo y que pues... ¿Tú que según... en esta parte de tu maestría, en qué parte estabas del proceso? Ya ves que pues te asignan un tema y tienes que experimentar. Pues apenas íbamos a empezar con la experimentación. O sea, prácticamente todo el primer año fue de que ver qué es lo que se iba a hacer, pero pues todavía no nos metíamos de lleno al laboratorio. Sí teníamos ahí 2-3 pruebas que ya se habían logrado hacer, pero pues era muy poco. Muy piloto. Vaya. Sí, o sea, era muy poco. Y nos enfocábamos mucho en ciertas prácticas, pero eran de la materia, no de nuestro proyecto. Pues ya nos regresan a casa, pero yo me acuerdo que de primero, pues nosotros no sabíamos... pues nada, y una de las maestras nos explicó qué era lo que podíamos hacer o lo que se iba a hacer, que pues en este caso pues era que las clases online, pero pues nadie habíamos tenido clases online. Se especuló mucho durante ese tiempo sobre que las clases se suspenderían completamente, que muchos grupos se reiniciarían. Ustedes, me imagino, bueno, no solamente en el sector educativo, sino había incertidumbre también en el área económica, por este otro lado, la parte en donde se pudiera generar un caos al no saber con lo que se estaba lidiando. ¿Cómo se vivió en decir, había incertidumbre de su parte de qué iba a pasar con el programa o tenían instrucciones específicas o había ahí como que entre instrucciones que sí sabían qué hacer y que no? ¿Cómo se vivió de esa parte? Pues es que se supone que ya había un plan porque pues por parte de la universidad ya existía una plataforma, o sea, pero nadie lo utilizaba porque pues no era necesario. Entonces la universidad luego ya tenía un plan de, bueno, ya no van a venir presencial, pero ahora va a ser todo en línea. Y ya nada más nos explicaron, no, pues existe esa plataforma, van a entrar con su correo
y ahí vamos a asignarle su salón y vamos a estarnos viendo. Pero yo recuerdo que de un principio, la última clase o el último día que fuimos, pues nos explicaron cómo se hacía un usuario o qué aplicación era y cosas así. Me acuerdo que todavía estuvimos, sin exagerar, yo creo 15 días que no nos decía nada. O sea, 15 días que estuvimos, prácticamente descansábamos. O sea, te despertabas a la hora que querías. O sea, nomás esperabas a ver qué te mandaban de mensaje. Nos dieron algunas instrucciones, pero en que nos dijeran a tal hora tienen clase o aquí se van a meter para la clase. Pero si escuchábamos que los de licenciatura luego retomaron. Les mandaron actividades y todo eso. Pero nosotros sí batallamos, bueno, no batallamos, o sea, no nos atendieron luego para enfocarse más a los de licenciatura. Que eran más en ese momento. Pues para nosotros mejor, porque pues no hacíamos nada. Y me acuerdo que era como si tuviéramos vacaciones. Pero y al momento ya de checar pendientes, ya que pasó las primeras olas de contagio y que ya se empezaron a reanudar actividades, pues esto los atrasó un poco, ¿no? Ahí pues sí, porque fue? Como no nos dejaban entrar a los laboratorios, no teníamos nada avanzado, pero no, y nos dijeron que pues no podíamos asistir a la escuela porque pues todavía existía el miedo de contagio y era cuando pues todavía no había vacunas, no se sabía cómo se curaba, pues sí, fue todo cuando estaba el caos completamente. Entonces, pues sí me atrasé ya después de que terminé medio año más. Uh-huh. Pero fue medio año de trabajar así súper rápido, hacer las cosas, o sea, no desperdiciar tanto el tiempo porque prácticamente... Pero ya no regresaron a clases como tal, ustedes ya prácticamente ya terminaron de manera sincrónica. Siempre platico esta anécdota de que yo había comprado un calendario para ponerlo en mi escritorio y estaba así bien nuevo. O sea, estaba muy chido y era de personajes y ya de que yo estaba ahí con mi calendario presumiéndolo y lo puse en el mes de marzo y ya era enero del siguiente año y el calendario se quedó en marzo, o sea, porque nunca volvimos a pisar ahí el escritorio. O sea, pues fue algo que se especulaba que podía llegar, pero pues es como no va a llegar. Lo que todos creo que en algún momento pensamos. Ahora, ¿cómo lo viviste ya siendo docente o cómo fue tu experiencia? Bueno, pues se supone que yo terminaba en enero, pero vine presentando hasta junio pues mi examen de grado de maestría. Y estuve un tiempo pues sin trabajar, o sea, pues entre si buscaba y no buscaba, la verdad es que no me esforcé tanto por buscar un empleo, porque mi idea era seguir estudiando. Pero por lo mismo de la pandemia, pues sí se complicó un poco y no entré en el proceso de admisión. Entonces trataba de tener ingresos por otra parte, hasta que por parte de uno de los maestros, que en este caso pues era mi asesor, mi director y mi asesor, me invitaron a que cubriera pues unas horas en una escuela. Pues me hablaron y sí, de un principio sí fue así como que con miedo de que, porque pues no me explicaron bien qué era lo que iba a hacer, o sea, que iba a cubrir horas. Sí, bueno, porque no habías tenido tal vez una preparación de tal cual así de pedagogía, ¿no? Más bien ese era el miedo. Sí, porque pues eran materias que pues... Lo sabes. Sí, las sabía o que son fácil de entender, de que me podía dar una estudiada y ya era rápido. Aparte solo iba a ser al principio y pues yo lo pensé, pues eso lo voy a ver en la parte de la introducción, o sea, va a ser fácil. Pero algo que sí fue desde un principio que fue así como que me quedé como que podré o no podré. Porque me dijeron, es que no sabemos si va a ser online o va a ser híbrido. Y pues antes nunca habíamos escuchado, bueno, o sea, la palabra sí, pero el término escuela híbrida, o sea, como que, pues que cómo es el proceso o cómo vamos a hacerlo. Sí. Para ese tiempo todavía las escuelas ninguna regresaba a clases. Pues ya me dijeron qué materias, fui a hacer todo el proceso de que te piden, que el examen psicométrico y que la entrevista y pues me quedé. La primera semana fueron cursos por parte de la misma escuela y esos cursos ayudaban tanto a entender la forma en cómo se maneja la escuela. ¿A ti te dijeron qué materias ibas a cubrir de un principio o estaba sujeto a cambios? Iba a ser 2 materias, o sea, principalmente iba por química en este caso y por formación cívica y ética, y a lo mejor es como que tiene que ver una con otra, pero bueno, la maestra, en su momento la maestra daba las 2 materias y pues como la iba a cubrir a ella por completo, pues tenía que
que abarcar las dos materias. Pero en realidad, bueno, volviendo a eso, creo que en la universidad también se llevan materias que tienen que ver con impacto social, ¿no? Más o menos no estaba tan desconectado o lo que habías estado viendo a lo largo de... o qué fue lo que te ayudó a ti más fácil como tratar de transmitir el conocimiento en ese tipo de materias, que eran más humanas. En la universidad, de hecho, cada semestre teníamos una materia enfocada... Que comúnmente se le dice relleno, ¿no? Sí, la de... O sea, cuando no estás en el área de... vaya, social, las que no impactan directamente en la carrera uno le suele llamar de relleno, pero que al final de cuentas cuando estás en una empresa o en un trabajo son las que... Sí, pues que dices de que esas para qué me van a servir en la industria. También depende mucho el maestro que te las dé, o sea, el impacto que le dé o la dinámica que lo tome para que tú pues pongas atención o te interese. Uh-huh. Entonces ya había llevado materias relacionadas y pues desde primaria llevas formación cívica y ética y casi siempre que es lo mismo, nada más que se toma como que el impacto dependiendo del nivel en el que estés. Entonces, y aparte pues era apoyado por libros, o sea, no me inventaba todo. Sí. Tuve una semana que pues hicimos como que cursos y luego es la semana, pero esto ya es por parte de la SEP, que es como cuando tienes consejo, pero es una semana completa en la que ves todo lo que pasó en el ciclo anterior, qué cosas mejorarías para el nuevo ciclo. O sea, que sí te dieron como una tipo adaptación, vaya. Uh-huh. Un periodo de adaptación fue. Sí, y desde un principio sí me dijeron, nada más que pues como pues empiezas a cumplirse tus horas a partir de que empiezas a dar clases. Y yo no, pues no tengo ningún problema. O sea, a mí me servía, aunque no me pagaran, pues me servían. Para poder dar tu materia y relacionarte bien con los demás docentes. Y en esa semana, hubo algunos cambios con unos horarios. Pues ya me mandaron a hablar y de acuerdo a mi perfil, me ofrecen también dar la clase de matemáticas en un grupo. Que pues la maestra no podía con todas las horas porque pues matemáticas se da todos los días. Entonces sí era un poquito complicado. Entrando en la materia que mencionaron en un capítulo anterior, yo también di vida saludable. Okay. Esa era una hora por semana. Nada más la daba en un grupo. Cuando la viste, ¿tú ya sabías de la existencia de esa materia o no? No, la verdad no. Eso que era vida saludable y algunas otras materias que mencionaron también, que era socioemocional, también, sí. También ahí se da esa materia. Yo creo que ya es a nivel CEP. Tampoco no sabía ni siquiera que existía. Para mí era completamente nuevo, pero para los demás maestros no. Porque ya habían tenido... aproximadamente como un mes de como prueba piloto de cómo era tener clases híbridas. Sí. Entonces algunos alumnos ya habían estado asistiendo a la escuela con todas las medidas que existían en ese momento. Tenían muy restringidas muchas cosas, obviamente, y eran muy pocos. Entonces algunos estaban en el salón y otros estaban en casa. Y esto dependía de los papás si los querían mandar o no. A este punto, no sé si te acuerdas, a nivel público, ¿las secundarias ya iban a clases o fueron de los pioneros en empezar con esta modalidad? Me imagino que se dio la opción uh-huh. a diferentes escuelas de que si querían pues ya empezar a tomar esa modalidad, pero el problema aquí era las restricciones y que te adaptaras a lo que te pedían. Y sí eran muchas cosas las que necesitabas para que te dieran pues el permiso. Que en este caso me imagino que sí se contaba con la infraestructura, el personal y el equipo. No sé si era parte del gobierno, no sé quién regulara eso, pero me imagino que así era. Que eso fue pues en muchas cosas, no nada más en la escuela, en los negocios, en las iglesias, en todos los lugares. Te pedían ciertos requisitos para poder, por así decirte, darte permiso para que pues ya tuvieras gente. Pues ahí yo creo que era la única escuela que ya tenía como que clases híbridas. Y aparte que tenía clases, digamos que normales, o sea que todos los días tenían su horario completo. Sí, porque normalmente siempre yo oía que encargaban actividades sincrónicas y ya tú lo hacías en tu tiempo cuando quisieras y mandabas la tarea, la actividad del trabajo. A la semana ya nada más mandabas los trabajos y acá no, o sea, todos los días pues tenían sus horas, su horario de, no sé, 45 minutos cada clase, de tal hora a tal hora.
En este caso se hizo una lista de qué personas o qué alumnos iban a asistir de manera presencial y pues ya el resto iba a ser en línea. ¿Esta lista de qué dependía? ¿De los padres? ¿O de algún otro criterio? Principalmente era de los padres. O sea, los papás, no que no les importara, sino que Preferían no exponer a sus hijos a un posible contagio. pues a los otros no es que no les importara que, sí, que se contagie o que le pase algo, sino que pues a veces no podían, ya sea que tenerlos en casa porque pues ambos trabajaban, los papás, o que el alumno no se sentía cómodo teniendo las clases en línea. Y pues ellos decidían o pedían a los papás les dieran permiso de asistir a presencial. ¿Tenían alguna especie de protocolo de decir si sale un positivo se suspenden clases parcialmente o...? Si alguien salía sospechoso o alguien era positivo, pues ya todos completamente íbamos a clases en línea. Regresando de vacaciones, no regresábamos completamente. Tomábamos ya sea una semana o 15 días en línea. Ok, para evitar el contagio por posibles viajes que se hubieran realizado. Sí, pues más que nada se cuidaba que los viajes o las reuniones familiares. Sí. Por ejemplo, en diciembre, pues que Navidad y todo Año eso, Nuevo. pues hay muchas familias que pues nos juntamos, incluyéndonos. Más que nada porque los síntomas se venían presentando a veces hasta 2 semanas después. Sí, y entonces se quedaba más tiempo, nos dejaban más tiempo en línea. Bueno, y por ejemplo, una de las limitantes o de las ventajas que tú veías al estar en esta escuela privada y trabajar de manera presencial, tanto híbrida, ¿cuál fue? O sea, ¿qué notaste tú que se podía adaptar muy rápido o qué dificultades veías tú? Lo más importante en este caso pues era que cada maestro tuviera una computadora. Yo recuerdo que cuando ya entré sí tenía una, pero era como que le fallaban ciertas cosas o la tenías que conectar a un monitor. Entonces sí iba a batallar un poco porque cada que me cambiara de salón, en lo que conectaba y abría la computadora y esto y lo otro. Entonces me comentaron desde que entré que si tenía una computadora. En este caso, si no tenía, me iban a asignar una de parte de la escuela. Lo mismo pasó con los demás maestros, pero ellos ya tenían tiempo con sus computadoras, porque a ellos desde que inició la pandemia se les autorizó, se les dio esa herramienta. La siguiente herramienta que pues hacía que esto fuera más sencillo era que pues contábamos con correo institucional. Y el correo institucional te daba acceso a una plataforma de clases en línea. Con las herramientas que necesitaras, ahí las tenía esta plataforma. No sé si te acuerdas que en ese tiempo y fue como que conocimos muchas herramientas que pues ahí estaban siempre, o sea, porque ya tenían años, pero pues no eran comunes. De hecho, yo recuerdo que por el año 2019, pero a mediados del 2019, un maestro ya nos hacía usar el de Google. ¿Cuál es el Teams? No, Google es Google Classroom. Ah, sí, Classroom. Y ahí nos ponía de repente que un libro, pero nunca... O sea, no, la verdad nunca lo abrimos porque no era tan requisitoso. Jamás llegué a pensar que iba a ser después una herramienta frecuente, vaya. Para las videoconferencias es Google Meet y en Classroom se subían las tareas. Entonces teníamos esta plataforma, se hacían los grupos, tú asignabas tu grupo, le ponías el nombre, la misma escuela te daba de alta a los alumnos que estaban en ese salón. Entonces los que estaban presencial tenían también acceso a la plataforma porque por ese medio revisábamos las tareas. O sea, aunque fueras presencial, tenías que subir la actividad a la plataforma. No se revisaba nada en el libro ni en el cuaderno. De hecho, a mí no me daban ningún libro, ningún cuaderno. Para evitar el contagio también. Sí, por seguridad también. Sí. Entonces, ese sueño que tienes de que revisar como maestro o así, copiarte alguna firma o algo de algún maestro que tuviste, bueno, yo no lo podía hacer porque no revisábamos digital. Otra ventaja es que conectaba mi laptop y en la pantalla se veían las ventanas de donde estaban los demás alumnos, los que estaban en casa. No todos encendían la cámara, que se supone que era obligatorio que encendieras la cámara pues para ver que en realidad estuvieras ahí en clase. Pero no todos la encendían porque algunos decían, no, es que si la enciendo se me pone más lento el internet.
Ujú. O si la enciendo, o no funciona la cámara. Que pues a veces sabías que eran mentiras, pero pues bueno, para no hacer tanto lío, decías, ok, está bien. Yo tomé la costumbre de utilizar el celular. En el celular abría mi cámara y me conectaba. Entonces con el celular se veían los alumnos que estaban presencial y en la televisión se veían los que estaban en línea. Ok. Y si escribía algo en el pizarrón, ya cambiaba la cámara para que vieran lo que estaba escribiendo. Ya hablando de manera general, tanto lo que fue online y lo que fue presencial híbrido, ¿cómo era el trato entre maestro-alumno, alumno-alumno, maestro-maestro en este tipo de escuelas privadas? De alumno a maestro, pues yo siempre traté de ser relajado, pero a la vez no tanto. O sea, es decir, no cargarlos con tantas actividades, pero que cumplieran al menos con lo básico, Sí, o sea con... que se cumplió el objetivo de que ellos aprendieran Sí. el tema, vaya. Sí, y si tenían dudas, iba personalmente con cada uno y que entendieran el problema, al menos un problema, dos problemas. Claro que a veces sí tenían errores, pero pues sabía que pues había tratado de enseñarles lo más que podía. ¿No había de tu parte tal vez algún miedo, o no miedo, sino una especie de barrera, sobre todo porque uno cree o tiene ese falso concepto de que algunos alumnos de este tipo de instituciones suelen ser o muy prepotentes o no se notaba tanto esa edad? A mí no me tocó tanto. Sabía que había salones en los que sí había uno o dos que sí eran, pues, que contestaban o que no hacían caso. Ujú. Generalizando, pues no hacían caso. Yo creo que tenían mucha confianza conmigo porque incluso me platicaban cosas que nada que ver. O sea, nada que ver de la escuela. Claro que había unas cosas así como que yo nada más me quedaba sorprendido, pero pues nomás no contestabas. O por no dar un comentario que entre fuera del Sí, lugar o sea, que lo fueran a sacar de contexto, y tal luego que vez. después digan, es que el maestro dijo, pues Sí. no. Entonces, muchos alumnos sí querían estar de manera presencial, pero pues, como lo mencioné, por circunstancias de que a lo mejor no, no, no podían ir o no tenían quien los llevara o pudiera ser una opción, o porque tenían miedo a que salieran contagiados o estaban dentro del grupo de riesgo. No sé si te acuerdas que había Sí. que decían, tales personas que no se arriesguen, que no salgan de casa. Entonces, era más que nada el miedo, más miedo de que te fueras a contagiar. Y a lo mejor el alumno no, el alumno pues son más pequeños, son más No sanos, eran de la zona vaya de riesgo que se contemplaba tanto. pero pues vivían con las abuelitas. Sí había muchos que ellos mismos decían, es que ya quiero regresar, pero pues No no, se podía, no de se puede. plan. Y entre maestro y maestro, ¿cómo era la relación? ¿Había roces? ¿Siempre fueron, te dieron algún consejo o algo? Desde que entré, siempre todo de que lo que se te ofrezca, lo que se te ofrezca. Y incluso la maestra a la que yo estaba cubriendo, desde su casa, era de que lo que necesites, nada más mándame un mensaje y en cuanto yo lo vea, yo te contesto. En la institución son diferentes niveles, es decir, hay prepa, hay secundaria, hay primaria, hay preescolar. Y siempre se conocía que secundaria, o sea, el personal de secundaria, era el más unido. ¿Por qué? No sé. A lo mejor porque eran menos, a lo mejor porque en realidad, pues todos eran muy buenas personas o todos tenían pues, esa manera de saber convivir o saber ayudar o no sé. Entonces, por ese lado de que decían de que secundaria siempre era muy unido, pues nunca batallé porque pues todos los maestros me trataron muy bien. En ese sentido, ¿cómo se veía influenciado el alumno desde tu punto de vista ante factores externos como lo era, primero, pues la pandemia, segundo, algún problema social que estuviera pasando en la región en aquellos momentos? Ya ves que pues era enfermedades, falta de desempleo, también se vio durante todo este transcurso problemas asociados al estrés, a la ansiedad. ¿Cómo, cómo fue tu perspectiva? ¿Sí veías que algunos
alumnos tenían problemas que tenían en casa o problemas personales, porque pues muchas veces uno piensa o dice, pues que un maestro nada más va y da la clase, pero me imagino que a lo mejor sí te pudiste percatar de algunas situaciones con algunos alumnos. Yo creo que eso te vas dando cuenta, no en todos los casos y no, para no generalizar, pero muchas veces te das cuenta si el alumno es desordenado, si es de que siempre quiere hacer sus chistes o que se levanta o que va y le pega al otro o cosas así. Puedes deducir que tiene algún problema en casa o que no se siente cómodo y quiere llamar la atención. Que a lo mejor porque los papás estaban separados, entonces él como que quería llamar la atención. No sé la situación que tenía en casa, si era muy grave o muy leve, pero a veces sí lo confirmabas en cuanto a lo que se escuchaba entre los mismos alumnos, porque como te digo, todo contaban. Algunos otros súper serios, de que no platicaban con nadie. O sea, solos, trabajaban bien y todo, o sea, muy, muy atentos a la clase, entregaban su actividad, se sentaban y ya no platicaban con nadie más. ¿A ti personalmente nunca se te acercó algún alumno y decirte, tengo este problema? O tal vez no tan directamente, porque pues a algunos le dan miedo, pero que te comentara algo así. Como que entre jugando y no, decían, no, es que no sé qué, o sea, ¿para qué vengo a la escuela? O no tan fuerte así como de que, yo ya no quiero vivir o cosas así, pero como que daba a entender de que, ¿para qué hacemos esto si como quiera no nos va a servir de nada? O es que ya no quiero, o sea, como diciendo ya no quiero nada, pero de una manera más, pues no tan intensa. Ajá. Y luego después me di cuenta que pues porque pues su familia estaba separada. O decía, es que en mi casa no me quieren. Pero lo decía así riéndose y haciendo bromas, entonces era como de que yo le decía de que no diga eso. No, es que sí es verdad, no me quiere, nadie me quiere, no me hacen caso. O sea, como que haciéndolo en broma. Sí. Y ya era de la manera como que te ponías a platicar con ellos o les cambiabas el tema, preguntándoles de otra cosa. No de la escuela, sino que de otra cosa, porque a veces me preguntaba de que usted ve tal caricatura o tal anime. Y ya le decía, no, pues veo tal. No, yo le recomiendo este y el otro. Como que sacándole una plática distinta para que ya no... Sacarlo de ese escenario, Sí. para que dejara de pensar en eso. Y una vez, de hecho, le dije, la voy a mandar con la psicóloga. No, yo no quiero ir porque ya siempre me mandan y no me gusta. Y era como que cada que decía algún comentario relacionado a eso, le decía, ya le dije que le voy a decir a la psicóloga. No, ya no voy a decir nada. Pero pues en cierto punto, pues yo conocí a la psicóloga. Sí. Y sí le dije, o sea, no directamente porque le dije, es que a ella no le gusta, pero hay que poner atención a este caso. Y ella me decía, no, voy a estar al pendiente. Porque pues tampoco, también sería parte o sería cómplice si no digo nada. Si me estoy dando cuenta de algo y no lo digo, entonces yo lo decía, pero de una manera que fuera más relajada, que no fuera así de golpe. Que no se sintiera como presionada a intentar hablar con ella ya una vez que te había a ti expresado de esa manera. Sí, y aparte pues no iba a decir, es que ella me dijo tal cosa, pues no, o sea, era la confianza si ella me tenía la confianza, pues yo no iba a andar diciéndole a todos. Había muchos que eran muy serios, pero así demasiado serios. De los denominados chicos pandemia, que desde que entraron, porque tenían muy poco tiempo que se comenzaban a conocer en primero de secundaria, tienes tus amigos en primaria, que a lo mejor a veces tardas 2, 3 años en acoplarte y conseguir 1 o 2 amigos, pero y luego llegas a la secundaria y no siempre sigues siendo del mismo salón, que también lo comentabas con Antonio, que pues llegas y es completamente nuevo y vas empezando a conocer amigos poco a poco, no es luego. Entonces apenas se comenzaban a adaptar y fue cuando llega la pandemia, todo el tiempo ellos se las pasaron en línea y al momento de que llegan de manera presencial, pues no le hablan a nadie porque no han tenido... Es como si iniciaras de cero. Sí. Entonces muchos ya querían regresar y algunos regresaban, pero era como que súper serios, nadie les hablaba. Y muchos también decían de que no, es que yo prefiero las clases en línea
porque así no tengo que platicar con nadie. O sea, los que se cerraban mucho. Había una chica que era súper seria, o sea, siempre, como que siempre quería estar dormida. Sí trabajaba y trabajaba muy bien, hacía muy buenos trabajos, pero no quería hablar con nadie y ella me decía, ay, no, es que no me gusta venir. Yo prefiero estar en línea. Y siempre me decía así, pero así súper segura de que a mí no me gusta venir. Yo no quiero convivir con nadie. Pudiera ser que fue afectación del encierro o pudiera ser que desde antes ya Y era parte de su personalidad, tal sí, vez. había de todo. O sea, había unos que querían regresar, algunos que no querían regresar y los ibas identificando. Ahorita tú me comentabas que sí en algunos salones de clases existía tal vez poquitos casos de algunos alumnos que tal vez por su estatus trataban mal ya sea a otros compañeros o a otros maestros. Y mi pregunta es, ¿las reglas se aplicaban para todos? Porque pues así como es una escuela privada, yo sé que también existen padres de familias que son más influyentes, ya sea por su trabajo o porque forman parte de la sociedad de padres, son más activos. ¿Las reglas se aplicaban para todos? ¿O era si había criterios? Supuestamente sí se aplicaba igual para todos. Nunca llegué a ver un caso en el que a él no le digas nada porque es tal persona. De manera informal, pues tú sabías quiénes eran los hijos de los que eran de la sociedad de padres de familia, o los hijos de personas, pues, conocidas, socialmente. Pero así que tú, que de manera directa aplicaras un criterio especial, pues no, o sea, solo sabías, o sea, sabías que quiénes eran, pues tratabas pues, personalmente yo mejor no me metía en problemas. No trataba ni mejor ni peor a cualquiera de todos. O sea, porque no sabía yo, si en realidad aplicaban ese tipo de criterios o que después el papá que fuera de los que reclaman todo, que eso pasa en todos lados, en pública, privada, lo que sea. Siempre hay un papá que te reclama todo y como que quiere que su hijo siempre sea el que destaque y esas O al cosas. que le pongan más atención. Sí, o sea, mejor parejo a todos y ya. Claro que a veces había unos que pues no ponían de su parte, o sea, los alumnos. Lo que sí pudiera aplicar es que hay papás que no les importa si sacas un 7, un 8 o repruebas y luego te recuperas. Y hay unos que pues es de que a mí me sacas buenas calificaciones. Entonces esos que los papás era como que, con que pases. En cierto punto creo que está mal porque después les valía completamente y ya no querían hacer nada. Que al cabo no, y ellos mismos decían, que al cabo no me hice nada. O sea, no me regañan, no, nada. Entonces era con los que se batallaba. Digo, no me pasó ningún caso o no se supo ningún caso de alguien que a él dale trato especial porque pasa algo, los papás son tal y pues puede haber consecuencias para la institución. ¿Algún papá llegó a acercarse contigo para decirte tal vez si había un problema con su hijo o si había alguna manera en la que tú pudieras estar más al pendiente de él o algo relacionado? Justo. O vaya, también hay papás que dicen, no, pues a mi hijo sí, trátalo con rigor, vaya. Hubo una vez ahí cuando había alumnos que se estaban retrasando con las actividades o que no te entregaban actividades o que se habían portado mal o que tuviste algún roce con ellos, o sea, de problema, algún conflicto, había unas hojas que llenaba la maestra que te digo que era la encargada del grado, una hoja que se llenaba como una cita a entrevista y tenías una entrevista con los papás. Veías la manera de en qué horas tú estabas libre, iban los papás y hablaban contigo. Te digo, dependiendo qué fuera, si a lo mejor tuviste un conflicto o a lo mejor que estaban bajas calificaciones o que a lo mejor tú lo viste que pues necesitabas hablar con los papás para saber de algún problema. No siempre eras el al que le correspondía esa tarea de revisar eso, pero pues también pudiera aplicar. En mi caso me tocó que me citaron unos papás, o sea, me agendaron una cita porque el alumno estaba completamente reprobado. O sea, yo me acuerdo que le puse 0 en una materia
y como un 4 en la otra. O sea, promediando de manera correcta, no tenía asistencias porque nunca contestaba en línea y nunca había ninguna tarea terminada en Classroom. O sea, no era que yo le había puesto porque me daba coraje. No, o sea, por más que le quisieras ayudar, no tenía nada. Entonces los papás sí fue como que, pues que querían una cita. Y de primero sí es como que te da miedo. Bueno, a mí me daba miedo de que qué me fueran a decir. ¿Tú sabías el motivo o ya lo especulabas el motivo por el que te habían citado? No, sí sabía el motivo porque en la hoja te lo mencionaba. Y yo luego, de primero te digo, era miedo, como de ¿qué me van a decir? Ya lo hablé con la maestra y luego inmediato dije, pues miedo de qué, pues tengo pruebas de que no tengo ninguna actividad realizada. Pues no pasa nada. O sea, ya sé qué decir y ya todo. Entonces van, en este caso, los papás. No, es que veníamos a hablar con usted porque a ver qué está pasando, porque a mi hijo sacó tal calificación y al tener esa calificación ya no le va a alcanzar para sacar un 7 final. O sea, aunque él sacara 10 en los siguientes meses, ya no promediaba nada. Para ver cómo le podemos hacer o cuál fue el problema o cosas así. Entonces ya le mencionó, no, pues le falta esta actividad, esta actividad, esta actividad. Le mencionó el nombre de la actividad, que era lo que se iba a hacer en la actividad, o sea, que no eran actividades inventadas. La actitud que él tenía en clases cuando llegaba a ir presencial y cuando estaba en línea. Y en 2 materias, porque eran 2 materias. Ya le comento y en cierto punto sí se tomó así como que muy intenso. De que como que me quiso contestar así muy alterada. Como que yo era el culpable. Así como que pues... Aún tú demostrándole todas las actividades planeadas y todo eso. Pero era mamá y papá, o sea... y bueno, ¿y el papá qué? Fue como que le dijo así como que... Cálmate. Sí. Y él empezó a hablar. Y ya dijo, no, es que a lo mejor él no se siente cómodo con estas materias, pero él es muy bueno en tal materia y en tal materia. Y yo de, ok, ¿y? O sea, en la escuela vas a cumplir con todo. Si a mí nada más me gusta una materia, pues le echo ganas y la disfruto. O incluso no es tanto de echarle ganas, digo, pues una mínima en secundaria de 6 o ¿cuánto es? Sí, 6. Y estamos hablando de que para llegar a un 6, con que hagas el mínimo esfuerzo, o con que lo tienes. Con puras asistencias ya tienes, no sé, el 30%. La mitad de las tareas y ya la hiciste. Porque a veces ni siquiera había exámenes, se calificaba solo con trabajos. Prácticamente querían que lo pasaras. Sí, como que querían que lo pasara y me daban a entender de que a lo mejor no le echaba ganas porque no le gustaba la materia. Y yo así como que, pero pues nada más es él. Y sí supe que era bueno en matemáticas, era muy bueno. Y en inglés creo que también era muy bueno. Pero pues las materias, bueno, al menos una de las materias que yo daba, pues es básica. O sea, es de que tienes que sabértela. Ya le menciono cuáles son las actividades. Voy a poner a mi hijo a que las trabaje el día de hoy. Me acuerdo que en ese tiempo, en esa semana, era la última semana que yo tenía clases porque ya iba a regresar la otra maestra. Entonces yo le dije, porque si se las acepto, o sea, si me las mando ahorita, se las reviso, le pongo calificación y ya. Le dije, porque si se espera la próxima semana, viene la otra maestra y pues yo creo que ella ya no se las va a aceptar porque pues no sabe qué actividades son. Entonces dijo, no, yo me comprometo a que hoy se las va a mandar. Y los dos, de que yo me comprometo a que para hoy ya las tiene ahí en la plataforma. Dije, ok, está bien. Y ya, o sea, todo bien, se fueron y ya. Pasó, se hizo el siguiente día, no estaban, fin de semana, nada. Todavía la siguiente semana, nada. Entonces yo le comenté a la maestra, ya cuando regresó, mire, estas actividades esta y esta, le platiqué cómo estuvo la situación. Y luego después me di cuenta que había una hoja donde tú hacías la anotación de qué platicaste en la junta. Ahí anotabas, el padre de familia se compromete a que va a hacer esto, esto y esto, y lo firmaban. Y tú como maestro firmabas. Pero yo no hice eso. Entonces no había un registro de que ellos habían aceptado ese acuerdo. Entonces pues no era como que me pudiera quejar. Aparte de que era una escuela privada, voy a aclarar hasta este punto que era una escuela que tenía un giro religioso. ¿Qué tanto se veía influenciado la religión en la formación del estudiante? Como principal se empalmaban las cosas. O sea, no era que
de tal hora a tal hora vamos a dedicarle a las clases y de tal hora a tal hora a lo religioso, sino que no, o sea, era alternado. Había momentos, había una materia extra que se enfocaba a lo religioso, al ámbito religioso. Ahí se le daba los temas, llevaban un libro, actividades, todo. Ahí pudiera aplicarse en la materia que yo daba, que era formación cívica y ética. Que pues ves valores, pero aparte, no sé si recuerdas que en formación cívica y ética también se ven leyes, algunas cosas de leyes, de derechos y qué obligaciones, y ves artículos de la Constitución Política entonces veías ciertos artículos, ciertas cosas que pudieran chocar con los ideales de la religión. ¿Y nunca te llegaron a hacer preguntas cuestionándote? Haz de cuenta que la maestra de educación de la fe, pues les decía ciertas cosas, que es que esto no lo debes de hacer, esto está mal, o cosas así, en base pues a la educación, no que se las inventara. Y luego en formación dice lo contrario, o sea que la persona es libre de hacer esto, esto y esto. Y es como que, es que la otra maestra nos dijo que eso no se puede hacer. Uh-huh. Y yo les estoy hablando conforme a lo que dice el libro. Yo les decía, porque a veces decían o que no querían seguir las reglas como tal. Yo les decía, aquí están en una escuela y aquí hay reglas. Y aquí pues se van a respetar esas reglas. Allá en su casa a lo mejor tienen otras reglas y ustedes hacen lo que ustedes quieran o que sus papás los permitan. No quisiera hablar tanto en el tema o meterme tanto en el tema, pero por ejemplo en el tema de las relaciones. De sexualidad. O más bien de hombre a hombre, mujer de los mujer. Tipos de roles sexuales. Entonces como que pues tú sabes que dentro de lo religioso pues es hombre mujer. Ajá. Y para la ley es diferente. Pues aquí en Coahuila puedes casarte con un hombre o un hombre y un hombre o una mujer y una mujer. Entonces, si eso está estipulado en un derecho y el derecho especifica, tienes derecho a tener una unión matrimonial sin importar el género, creo que es como lo menciona. Y luego de que no es cierto porque en la materia de tal nos dicen que es hombre-mujer, nada más, que lo otro está prohibido y cosas así en cuanto a la religión. Aquí se está especificando lo que dice la ley. Nosotros como creyentes tenemos esto otro. Sí, era como que aquí se respetan las reglas de la escuela. Pero yo te estoy explicando qué es lo que pasa a nivel social, vaya. Sí, y que es por muchas de las cosas que hay problemas y que hay gente en contra, gente a favor, gente que no cree, gente que cree. Que son pleitos que nunca van a terminar, o sea, son controversias que nunca van a acabar. Es algo que no vas a pelear o no vas a saber, a veces no vas a saber cómo pelearlo o cómo explicarlo. Sí, porque pues es una pelea que tiene años, vaya, o sea. Entonces, como que para no meterte en conflictos o así, yo sí les decía, aquí son ciertas reglas y se va a hacer lo que se dice, porque pues es una formación. Sea lo que sea, pues está haciendo una formación, te enseñan a seguir órdenes o seguir reglas. Más bien reglas. Y ya que ellos hicieran o sea, que ellos tomaran su propio criterio en base a lo que dice la religión, con lo que tú ponías en sí, la materia. Ya en sus casas a lo mejor había unos que ni siquiera eran de la religión de la escuela, pero estaban en esa escuela por la formación que tenían, tanto en el aprendizaje que se les da, y pues también en otras formaciones, en cuanto a habilidades de que deportes, cosas culturales. Que una de las ventajas de esa escuela privada que tenía ese giro religioso tenía esa ventaja, el hecho de que te formaban de valores humanísticos, tenían actividades extracurriculares que reforzaban la parte social y vaya, saludable. Sí, de hecho tenían muchas actividades, o sea, te ayudaba mucho en los valores, porque en este mes el valor es empatía. Entonces en las actividades en la portada le ponían empatía. Valor del mes, empatía. Y tratabas de llevar como que muchas actividades de la mano del valor del mes. Sí había muchas actividades de donación en cuanto a que centros de acopio y pasaba algo. Y yo creo que en el colegio se reunía mucha ayuda. Yo me sorprendía de ver así las cosas que se llegaban a juntar a veces
para ayudar a alguna tragedia que estuviera pasando en ese momento. No pudiera mencionar alguna porque no me acuerdo qué tragedias fueron. Sé que sí hubo varias y de que en ciertos lugares decían, se va a juntar, no sé, cobertores para la gente que está en tal lugar. Y sí era de que apoyaban demasiado. No era como que lo obligaras de que mañana tienes que traer 1 kilo de frijol y una lata de atún, si no te voy a bajar calificación, pues no. Sino que ya a ellos les nacía y de que se juntaba demasiadas cosas. Para el Día del Niño, que eran juguetes y demasiados juguetes, porque me tocó después guardarlos. Era parte del departamento que apoyaba ahí y andábamos así de que para organizarlos y todo. Y sí era demasiado el apoyo que daba la escuela. Había muchos alumnos que sí los valores que se enseñaban, pues los llevaban de la mejor manera, o sea, los demostraban. Siempre hay la oveja negra de que hay algunos que sí, pues, por más que les digas que se porten bien, pues no. Sí ayudaba mucho eso. Esa es la formación que se da ahí en cuanto a los valores. Bueno, ahora voy a aclarar, pues tú estuviste toda tu formación estuviste en escuela pública, ¿verdad? Sí. ¿Cuáles eran los mitos que tú tenías o el prejuicio que tenías antes de dar en clases y después de haber visto este escenario? ¿Cuáles se desmintieron de lo que tú pensabas que era la escuela privada? Pues la de siempre es como de que, y pagas para que te pasen. Pero pues a mí nunca me pagaron. Nunca me pagaron para pasar a alguien. Sí, que los papás, echen la mano a mi hijo y cosas así. Pero no, o sea, al menos que yo sepa, pues no, porque... O al menos a ti no te pasó. Pues no me pasó porque incluso era de que, pues si no tenía actividades lo reprobabas y se quedaba reprobado. Bueno, aunque no reprobaban como tal, porque en ese tiempo de pandemia la calificación mínima era 6, no... pero eso era de parte de la SEP. Sí. O sea, ya eso no era en particular por la escuela. La SEP creo que no te permitía reprobar para que no hubiera un atraso en los grados. Ahora voy a hacerte unas preguntas ya no solamente relacionadas a la escuela privada, sino en general. La modalidad de clases online, pues era algo para lo que no estábamos preparados. Claro que desde hace mucho tiempo, hace muchos años, se veía la posibilidad de estudiar a distancia, pero nunca había sido algo concreto y en este caso, tras la pandemia, fue algo que era sí o sí. ¿Qué beneficios y qué desventajas crees que trajo consigo esta modalidad?